¿Por qué molesta a Venezuela? Obviamente porque es un proyecto de intento de construcción de una sociedad alternativa, con todas sus contradicciones, con todas sus limitaciones. No hay socialismo en Venezuela a día de hoy, por mucho que se repita, ¿no? Yo creo que el socialismo en Venezuela solo existe en la mente de quienes piensan que aquí gobierna pues el castrocomunismo bolivariano de Pedro Sánchez, ¿no? Que suelen tener el mismo tipo de argumentos, pero ha habido intentos, ¿no? Y hay un propósito, y un horizonte, y un experimento de Estado comunal y sobre todo, unas alianzas internacionales que, aparte del mal ejemplo que supone salirse, ¿no?, del redil. ¿Cuál es el problema? Entre otros, como digo, pues esa intromisión que Estados Unidos entiende en lo que considera pues ese hemisferio occidental, que es su lugar natural, entre comillas, de expansión geoeconómica y geopolítica, la reserva estratégica, como se llamaba, como la denominó el Che Guevara, que además es una zona donde están todos esos recursos, no solo en Venezuela, que comentaba Nayar, pero también recursos fundamentales como el agua, ¿no? Como el litio, que son básicos para la transición energética, geopolítica y para la propia vida en la tierra, la biodiversidad, ¿no?, del Amazonas. Podríamos seguir sumando. Es bueno recordar para las personas que tratan de presentar que Venezuela es un país aislado diplomáticamente, además, no, Venezuela está aliado con la superpotencia emergente, ¿no?, tiene un peso demográfico mundial impresionante, y hay un mundo más allá de Europa, de Occidente, y existe un sur global, ¿no?, complejo, contradictorio, con diferentes intereses, también aliado con Estados Unidos, o sea, se puede estar en los BRICS y ser aliado a Estados Unidos, o sea, no es todo blanco-negro, pero bueno, ahí está. En una, pudiéramos decir, farsa de la legalidad internacional, que esto tampoco es nuevo. ¿Cuándo Estados Unidos ha respetado la legalidad internacional? Pues, sinceramente, ha tratado de moldearla en función de sus intereses, y cuando eso no le sirve, pues, por supuesto, se la salta. Podemos pensar en la actitud de Estados Unidos en relación a la creación de la Corte Penal Internacional, que en un primer momento firma, pero ya dejando claro que no lo va a respetar, porque ellos no reconocen que haya ningún estamento de otro país, ninguna jurisdicción que esté por encima de sus intereses, ¿no? Es bueno visualizar y que la gente cada vez se dé más cuenta de que no solo Gaza, también es el Caribe, que también es el doble rasero, ¿no?, respecto a lo que se le exige a la Federación de Rusia en Ucrania y lo que no se exige a Netanyahu en Israel, o lo que no se exige a Estados Unidos. El otro día había un economista venezolano, que no es precisamente una persona de perfil chavista, que decía, bueno, pues si hemos sancionado, o si la Unión Europea, ¿no?, añado yo, ha sancionado a Rusia por invadir el territorio de Ucrania, si Estados Unidos entra a Venezuela, pues se sancionará igual, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Una pregunta retórica, por supuesto que sabemos la respuesta. Y es también interesante ver cómo Estados Unidos repite pues, cosas que pudiéramos decir, el eterno retorno de la historia que se repite, no, porque van variando, aunque los argumentos suenan muy gastados, ¿no? Este uso del terrorismo y el narco para justificar acciones de defensa de quién sabe qué, bueno, de su seguridad, que ellos, por supuesto, autodesignan cómo tiene que ser, pero se la imponen al resto, ¿no?, su concepción de seguridad, y que es un ataque a su seguridad, que ya lo veíamos al inicio, incluso antes de asumir su mandato. Marco Rubio ya amenazaba y lanzaba la idea de que los cárteles de la droga podían ir a esa lista de designación de organizaciones terroristas, y eso abría la puerta, para quien quisiera entenderlo, a que gobiernos que no cooperen con Estados Unidos en la lucha contra la droga sean tildados de terroristas. Estados Unidos se está comportando de manera unilateral, como es evidente, vulnerando, para empezar, el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, de no usar la fuerza en las relaciones internacionales. Además, no solo está vulnerando el derecho internacional, sino que también se está pasando por el forro, perdón por la expresión tan coloquial, su propia legislación. Y aquí viene algo interesante. En estas semanas
o ya más de un mes, cada vez hay más voces de congresistas en Estados Unidos que están denunciando que el señor Donald Trump no tiene ni siquiera poderes legales internos para desatar esto que parece una guerra no declarada. O sea, él tendría que plantear ante el Congreso, se tendría que hacer un debate y sería el Congreso el único facultado, según la Constitución estadounidense, para poder iniciar una guerra. Entonces, bajo ese subterfugio pretende justificar, ¿no? Y bajo la llegada de las drogas, justificar supuestamente con una legalidad agarrándose, ¿no? a otros momentos y otros órdenes que existen o que se han creado es profeso en el contexto de la política estadounidense para decir, no, nos están invadiendo, nos están atacando, va contra nuestra seguridad y por tanto, y como además son terroristas, podemos, ¿no? Que estamos bombardeadas cada día, ¿no? con propaganda anti-Venezuela de todo tipo, ¿no? Sus argumentaciones son muy endebles, porque si hubiera medios de comunicación que demostraran, por ejemplo, cómo es posible que se acuse a Maduro de vulnerar los derechos humanos por supuestamente asesinar personas, algunas de ellas que se cree que son del Tren de Aragua, siendo líder de la organización del Tren de Aragua, o sea, están matando a sus propios miembros, ¿no? Pero además le acusa de vulnerar derechos humanos gente que defiende que se asesine extrajudicialmente a compatriotas suyos venezolanos en el Caribe sin juicio previo, sin ningún tipo de prueba de que sean delincuentes, y aunque sean delincuentes, toda persona tiene derecho a un juicio, ya que se respeten sus derechos, igual que se le exige al gobierno venezolano que haga, ¿no? Con esos que dicen que tienen de presos políticos y tal, a los youtubers, periodistas, lo que sea, de oposición, que están relamiéndose con que ya, ¿no? Ya viene, ya, o sea, esto que también es el eterno retorno de ya va a caer, ya la revolución y tal, y hablando de la extracción de Maduro, que es el eufemismo para hablar del asesinato de un presidente elegido por su pueblo. Ahora no, porque ahora parece ser que se robó las elecciones, que bueno, esto también es otra cosa que hemos escuchado, pero bueno, todo sirve para justificar, sea porque se ha robado las elecciones, porque se vulneran los derechos humanos, etcétera, etcétera. Mientras, pues, otros países dirigidos por personas que se sabe que han mandado descuartizar a periodistas en embajadas, pues no hay ningún debate. A nadie le preguntan en el Senado a Pedro Sánchez si considera que se tiene que negociar con Arabia Saudí, ¿no? ¿O qué? Y mientras, toda esta hipocresía, pues se sigue haciendo negocio con Venezuela, porque Repsol no se va a ir de Venezuela, ¿no? Es decir, en fin, porque al fin y al cabo Venezuela, igual que Cuba, y ahora ya le doy la palabra al compañero, son símbolos de resistencia, de defensa de la soberanía, con todos sus problemas, contradicciones y asegúnes que se le puede poner desde la izquierda de otros lados, ¿no? Que siempre exigimos que las cosas sean como nosotros queremos, pero con independencia de lo que opine el mundo, hay ese reconocimiento, y sobre todo en el continente, de saber que si cae Venezuela y cae Cuba, caen las posibilidades de que cualquier otro país de América Latina y del Caribe pueda soberanamente elegir su destino político y económico y social.